fetiches muy, muy raros, pues yo lo podría llamar raro, ¿no? Porque no es algo que haría a lo mejor por eso, pero una persona que le gustaba guardar los calcetines, o sea, le gustaba el aroma de conservar el aroma, se los metía en una bolsita y los mojaba un poquito para que se conservaran, y entre más oliera el calcetín, mejor. Y sí me tocó escuchar sobre todo hombres que hacen ese tipo de comentarios. Sí, o sea, porque es consensuado, que es consensuado y claro. Está bien porque ella quiso. Ajá. Está bien porque ella me sedujo. Si una persona adulta no puede tener una relación con alguien de su edad, ya hay pedo, ya es bandera roja, porque andas buscando a alguien tan joven. En terapia, cuando hay una persona que me dice, sabes que yo tengo miedo de hacer esto, que ese tema sí lo hemos trabajado, tengo miedo, no lo he hecho y no sé por qué tengo esta fantasía. Calidad de poderes que llega a ver, un niño te puede dar consentimiento, una adolescente no te debe dar consentimiento, una persona con una afectación severa de sus capacidades mentales, claro. aunque sea adulta, no te puede dar consentimiento, una persona en estado de inconsciencia o de suma ebriedad tampoco te puede dar consentimiento. Que cae de repente en una cierta rutina, porque hasta con tu pareja puedes caer en eso, en una cierta rutina, y pues ya es como que así, ahora volteate así y solamente así ya bebé. La misma posición. Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en su podcast Tal para Cual. Muy buenas tardes, mi nombre es Kenny Márquez y hoy estamos extrañando al Hershey, ¿verdad? Vean nada más las bellezas que me acompañan el día de hoy. Gracias. Sí, estamos extrañando a Hershey, pero también va a ser un gran tema para que lo hablemos entre mujeres el día de hoy. Y bueno, pues con la compañía aquí ya la habíamos tenido antes como invitada, no me había tocado a mí, pero bueno, ya estamos aquí. Pues bienvenida nuevamente. Ya estás aquí para tu primera vez conmigo. Sí, ay, qué emocionada, también escalofriosa. Preséntate con nuestro público porque ya eres famosa. Ay, muchas gracias. Mi nombre es Rocío Linares, para quien no se le haya quedado. Soy licenciada en psicología, maestra en sexología educativa y en sexología clínica. Y pues derivados de eso. Y viene aquí para aclararnos nuestras dudas y porque se quedaron muchos temas pendientes en el podcast anterior. Claro, para dejárselas más grandes también. Me encanta. Adelante, pues. De hecho, estuvimos platicando, ¿no? En la semana qué temas podríamos traer a la mesa. Así y nos gustó mucho el de los fetiches. El de los fetiches. El podcast pasado también hablamos un poquito acerca de eso, entonces dijimos, pues ese sería un buen tema, porque sí existen ciertas dudas, empezando, por ejemplo, que la gente escucha la palabra fetiche y se imaginan algo malo, ¿no? Se imaginan como que es algo malo. Claro, de entrada, todo lo que tenga que ver como con todo lo que no sea reproductivo trae como su carga, ¿no? Ajá, y entonces, o sea, todo lo que no sepamos hacer bebés, si no es por perjuicio ni por pecado, sino que nos vamos a reproducir, hacemos como esa como negociación. Ajá. Si de entrada decimos, es un fetiche, es por placer, y no tiene nada que ver con lo reproductivo, o sea, ya ni siquiera hablamos como desde los fetiches. Incluso yo me encuentro preguntas cuando me ha tocado ir a escuelas, a secundarias, a prepas, que de repente los morrillos me dicen, oye, ¿y es malo hacer sexo oral? O sea, ¿malo desde dónde? ¿No? O sea, la pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Malo desde dónde? Y uno pensaría, bueno, yo pensaría como profesional de salud, malo desde el punto de vista de el riesgo, la enfermedad, la exposición, la situación, la persona. Y me dicen, no, desde
el comportamiento, como dándome a entender como desde lo moral, ¿no? Aunque no siempre usan esa palabra, ¿no? Entonces, en general, estas cargas que tenemos, como por ejemplo con el sexo oral, con el sexo anal, con los fetiches, pues vienen justo de eso, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte carga judeocristianizada de nuestra cultura, sí. ¿no? Y entonces, pues, aunque no seamos católicos ultra practicantes, de cualquier manera, pues el sesgo nos viene, ¿no? Y entonces oímos fetiche y automáticamente es, no lo voy a hacer. Y esto he escuchado de una persona adulta en sus 40s, me dice, no, es que yo no voy a experimentarle por ahí porque si no al rato voy a querer más y más y más y al rato ya me voy a ver en un calabozo amarrado así, ¿no? Y entonces, ¿qué digo? No tiene nada de malo, ¿no? Si esto es consensuado y así, pero pues no es como que crea resistencia como si fuera una droga, ¿sabes? Así es. Ajá. Ajá. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿O por qué tenemos esa carga al sentir placer? O sea, eso es algo súper delicioso, lo disfrutamos en el momento, pero ¿por qué? ¿Por qué la culpa de sentir placer? Bueno, esa es una respuesta larguísima, pero long story short, fuimos conquistados y en la conquista la única necesidad por la que nos podían controlar, porque es de la que no nos vamos a morir y que es básica, es la sexualidad. Entonces, tú le privas de agua, de aire, de comida, del sueño, de hacer pis y caca a alguien y eventualmente se enferma, se muere, ¿no? Sí. Pero del sexo en sí, del placer en sí, pese a que también es una necesidad básica, no te mueres, ¿no? Y a final de cuentas es como, bueno, te lo voy a administrar y te lo voy a quitar y te lo voy a poner, pero te lo voy a prohibir. Y entonces hay una serie de dobles mensajes, no precisamente porque así lo hubiera pensado como desde el punto de vista de la conquista, sino porque nosotros, los conquistados, teníamos ya un lenguaje muy explícito y muy dado acerca de cómo es el sexo y luego viene eso y te dicen no, y nosotros en lugar de obedecer, ¿qué hicimos? Hicimos toda una cultura del doble mensaje, el albur. ¡Ay, qué interesante! ¿No? Y entonces lo hablamos pero sin hablarlo. Lo hablamos en doble sentido. En doble sentido. Lo dijimos, bueno, yo no estoy diciendo pene, ¿sabes? Es más, ahorita todavía hay mucha censura, ¿no? En ese sentido, si te fijas en redes sociales, hay muchas redes sociales en donde no puedes decir Sí, esa no puedes palabra decir. y tantas Te otras. lo dices Oye, y pero te sin bloquean. mostrar desnudos, ¿no? Doble moral. Ajá, sí, y entonces viene como toda esta cosa que es como, bueno, y entonces ya no sé qué es correcto de alguna manera, por qué no es correcto en todo caso, y entonces por qué puedo escuchar tan libremente en un cierto contexto la palabra que empieza con V y no puedo hablar las palabras científicas, ¿no? Así es. Y entonces como, bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando si se supone que es tan natural y tan necesario, ¿no? Exactamente. Ujú. Fíjate que yo creo que el hecho de que sintamos culpa, y sobre todo las mujeres, porque luego los hombres tienen más libertad, Ujú. pero el hecho de que las mujeres sintamos más culpa también es una forma de control, ¿no? Claro, y eso también viene de donde mismo, ¿no? O sea, la culpa y demás cosas, digo, también se instaura de alguna manera en los varones, pero es intentando mantener esto que para nosotras es como una especie de sello de garantía, ¿no? Que es entre menos parejas sexuales, entre más tarde empieces tu vida sexual, entre más mojigata seas, Más valor. más valor personal Ajá, tienes, ¿no? Y entonces es como, espérate, ¿no? Entonces, si tú hablas de una manera abierta sobre este tema, por ejemplo, cosas que a mí me han pasado, ¿no? En ciertos contextos en donde me ha tocado llevar educación sexual, un morro me levanta la mano y me dice, oiga, hace muchos años, yo no estaba casada todavía, su esposo la deja hablar de esto. Le da permiso. Así, pero, o sea, de entrada, asumiendo que yo necesito permiso de alguien, asumiendo que estoy casada en mis 20s, ¿no? Además. Ajá. Entonces era como, o sea, me desarmó. Ujú, sí, por Bueno, supuesto. un momento, ¿no? Claro. Y entonces pues ya tuve que explicarle, no, bueno, mira, Ajá. para empezar, yo necesito permiso. Para seguirla, pues la cosa no se trata de mí, se trata de esta información, ¿no? ¿Hace cuánto te preguntaron eso? ¿Qué año sería? ¿Como en el 2010? Oye, fíjate, 2010. No es tanto. Ajá. Pues sí ha pasado tiempo,
pero lo que me sorprende mucho es que son conceptos que se siguen manejando. Ahí tenemos al Chicharito queriendo, pobrecito, pobrecito. Ahí tenemos al Chicharito haciendo comentarios pues bien pendejos en redes sociales acerca de las mujeres, ¿no? O sea, y al hacer comentarios acerca de las mujeres, sí o sí pensamos en la sexualidad, pues, o sea, las libertades que tenemos, o a veces cómo se nos valoriza o se quita el valor en base a la libertad sexual. Sí, como si hubiera una cierta prohibición que nosotros no podemos, ¿no? No podemos, ya se nos resta un valor acerca de eso, no lo podemos hablar. Incluso, pues, también yo me acuerdo en pues mi educación cuando mi mamá, ¿no? No me hablaba tan libre de estos temas, no era así. Y por eso digo, no fue hace tanto, porque 2010 y pues ya yo tengo hijas en los 20s y sí, mi educación con ellas de estos temas sí fue diferente, ya fue diferente. Pero sí era como que esos temas eran delicados, no delicados, y más para uno que era niña, para la niña casi. Claro, no porque se meten no nada más la cuestión sexual y que tenemos permitido en ese sentido, sino también todas las cuestiones que tienen que ver con género, ¿no? Con cómo ejercemos nuestra libertad en general. Claro. Nosotras, ¿no? Cómo se supone que tenemos permiso o no de estar en ciertos espacios, de ser 3 profesionistas en un podcast, mujeres, ¿no? Cómo nosotros podemos o no hablar de nuestra vida privada, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, si lo metemos, por ejemplo, al tema de los fetiches en sí, nosotras solemos tener fantasías distintas de las de los varones. Sí, son muy distintas, sí. Muy distintas. Algunas parecidas. A mí, yo sí. Un fetiche que yo tenía, que ya lo cumplí, ese era parecido al de mi pareja. Entonces sí, está padre, pero sí hay muchos fetiches, que no decimos. Claro, hay muchos que no decimos y hay unos que digamos que son distintos, ni siquiera en cuestión del contenido en sí, porque puede ser como más o menos la misma fantasía. Por ejemplo, la fantasía más común del país, por lo menos, y eso está estudiado, es el trío. Y entonces, ¿quién sueña con tener un trío? Pues más o menos como el 60-70% de la población entre 30 y 40 años, más o menos fantasea con un trío. ¿Qué tanto lo que desea llevar a la realidad y cómo eso ya es harina de otro costal, pero de que es una fantasía común, ¿no? De que lo has pensado. De que lo has pensado. Te ha pasado. Pero los hombres y las mujeres tendemos a pensar, por ejemplo, distinto en cuanto a qué deseamos de ese trío, quién quieres que se involucrarían. Sí. Consejo, nunca involucren amigos. Consejo. Lo aprendí muy tarde, pero bueno, lo aprendí a la mala. Las cosas no salen bien si no hablamos bien de qué estamos esperando, porque yo digo trío y yo pienso en mi fantasía, ¿no? Sí. Claro, y entonces asumo que mi fantasía es la tuya y no. ¿Dónde estuviste antes? Necesitamos sentarnos a hablar las 3 personas, pues. Porque al final de cuentas, si suponiendo que ese trío tú lo quieres hacer con tu pareja estable, con otra persona, invitarla, esa persona no es un juguete, ¿sabes? Entonces también de repente hay como esa situación de como casi que vamos a usar o a seducir a alguien, ¿no? Y entonces como, pues, no, cabrón, o sea, sí la tienes que seducir y todo, pero no necesariamente en ese preciso instante, no es como en el porno, ¿sabes? Y que también el porno tiene mucha influencia, en cómo se supone que nosotros llevemos a la realidad una fantasía, y que la verdad es que hay un montón de cosas que no enseña acerca de cómo verdaderamente llevar a cabo una actividad, pues, cualquiera. Y lo que estábamos comentando en el podcast pasado, el porno desgraciadamente no muestra para nada la realidad de cómo sentimos placer las mujeres, para nada. Ni siquiera cómo se lleva un trío, no funciona ni así. Ni siquiera el porno lésbico, pues. Ándale, ni siquiera el porno lésbico. Ni siquiera dijeras tú, ay sí, como son 2 mujeres se van a tratar como se trata una mujer con otra. No, claro, nada, no les crean, por favor. Sí, no. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo nuestras fantasías
Lo primero, como lo acabas de decir, es el tener una conversación honesta. Claro. Pero, ¿y si no se da esa conversación? Todo va a salir mal. Olvídenlo. Vas a Aborten aprender esa como misión. Kenny, a la mala. Vas a aprender a la mala. Sí, a prueba y error. Desgraciadamente Sí, no te conocía sí. antes. Y sí, creo que la comunicación es base para todo. importante. Claro, y el diálogo en ese sentido es un arte, porque evidentemente que va a haber cosas que tú te imaginas en tu cabeza y que algunas pudieran ser más o menos amenazantes para la pareja porque nunca habíamos tocado esos temas, ¿no? Por decir Ajá. algo, ¿no? Y entonces, pues yo no le voy a llegar con mi super fantasía pornográfica de 5 negros y yo sola y yo qué sé, ¿verdad? A lo mejor. No, pues fíjate que Hershey, te lo estás perdiendo, Hershey. para que no viene. Entonces, de repente podemos llegar a pensar, ok, ¿cómo puedo introducir el tema de manera que no sea amenazante? Sobre todo si estamos en el contexto de una relación cerrada, monógama, tradicional, y que implica, por ejemplo, el tema de incluir a alguien más o alguienes más, ¿no? Y entonces es como, oye, ¿alguna vez has pensado como en ver actividad sexual de otras personas o que alguien más nos vea? ¿O has pensado de alguna forma en incluir a alguien tal cual, no? Entonces ya podrán hablar de entrada. ¿Tienes alguna fantasía sobre algo que nosotros no hemos hablado antes? Y entonces ahí podemos entrar como en el tema de, pues, entrarle por lo suavecito primero a ver cómo nos vamos sintiendo. Claro, ¿no? Sin, o sea, tratar de que tu pareja no se sienta como traicionada, porque hablamos de meter a otra Claro. persona y pues como es una, Claro, sí, por una eso- pareja monógama, puede llegar a sentirlo. ¿Sabes que en las pláticas de un grupo de amigos de la misma edad, cuando ya tenemos estas pláticas, porque efectivamente te doy toda la razón, en que llega una edad en que ya lo planteamos, como que ya nos quitamos un poquito, tal vez no la culpa, pero el decir, chingue su madre, vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no? De no quedarnos con las ganas, creo que eso sería, el no quedarnos con las ganas. Yo en la plática que he tenido con la gente de mi edad, una de las chicas decía, oye, yo me sentí ofendida porque no soy suficiente para mi esposo. Exacto. Y el esposo le decía, es que no se trata de eso, claro que eres, o sea, ni siquiera es tema el que no sea suficiente. Claro, no es desde ahí. No es desde ahí, sino es a lo mejor, es que exactamente fantasía, no hay otra palabra. Es una fantasía, es una experimentación y que claro, o sea, también desde ahí se ve el diálogo como ese arte, ¿no? Tratar los temas y las inseguridades de la otra persona con cuidado, ¿no? Porque, o sea, no es nada más cerradez y conservadurismo, ¿no? O sea, es de que somos personas con una historia, ¿no? Claro. Y que esto nos va a resultar atractivo, novedoso o aberrante, también dependiendo de cómo tratemos el tema, ¿no? Porque también, por ejemplo, algo, pues, más abajito, ¿no? En la escala de las cosas estrafalarias es introducir un juguete, ¿no? En la ok. relación sexual. Y puede ser un juguete penetrativo, vibratorio, externo, anal, lo que quieras, ¿no? Y pues hay como una especie como de continuo, digamos, de en cuanto a riesgos del uso, de la higiene y de todo esto. Y que, por ejemplo, muchos varones se sienten muy amenazados, ¿no? Incluso si el juguete no es penetrativo, incluso si es un succionador de clítoris, que funciona como con trepidación. Sí. Entonces, Incluso se sienten amenazados que utilices tus manos. claro. Sí, Hasta porque eso. entonces es como, ¿sabes qué, mano? O sea, a mí no me alcanzan con tus geniales 5 minutos de duración. Y entonces, no, pues yo voy a acabar acá, ¿no? Pues muchas gracias por participar. Y Eso es no, cierto. bueno, el drama, ¿no? Entonces, bueno, claro que evidentemente si lo planteamos así va a ser así como, no, pues qué considerado, ¿no? Pero sí, esta parte de cómo introducimos el diálogo, cómo hacemos las cosas, pues tendrá mucho que ver con el resultado, ¿no? Y en ese caso tratar con mucho cuidado la suficiencia o no de la otra persona, ¿no? Sus dudas genuinas. Sí, porque también
es real que entre más pasa la edad, como también se sienten liberados los hombres. Yo creo que sí estamos en una época distinta, ya no se sienten tan amenazados, pero sí tienen que tener como una libertad, ¿no? Sí, yo ahí difiero. Más bien sería que hay muchos más que antes que están muy liberados, pero yo lo que veo, y esto en todos los niveles, en prepa, en universidad, con los alumnos que yo trabajo y con los adultos que trabajo en consulta, lo que veo es que hay una disparidad bien grande más bien. Entonces, hay alguna gente que está súper informada y que está en la plática o en la clase o en la materia, pues porque pues, la tiene que llevar, ¿verdad? Pero en realidad saben ya bastante del contenido que está ahí. Y hay gente que es como, o sea, la sexualidad es algo más que coger. Wow. O sea, así, dispar, ¿no? Ajá. Y entonces, de la misma manera que hay hombres que están dispuestos a la experimentación y al diálogo, hay hombres que es como, no, hombre, esto es para mi placer y se acabó. Sí, fíjate que a mí me tocó también escuchar en una mesa y sí, gente de mi edad, incluso más grandecillos, que sí surgió la frase que yo pensé que no iba a escuchar a esta edad, es que hay gente a la que, o sea, hay mujeres a las o sea, que no son para llevar a la casa o no son para presentar a la familia. Uh-huh. O sea, ese tipo de comentarios que... Todavía, sí, ¿no? ¿Cómo güey, tienes 49 años, güey. Pero precisamente Agradece. por eso, ¿no? Porque es Alguien sale generacional. contigo todavía, guau. No, pero también es cosa como generacional, porque pues como es más grande, creció en una generación donde se les dictaba eso, o sea, era así tenías que ver a la mujer y la mujer también te lo creías, tú te lo creías que eso era tu valor. Sí, Yo me acuerdo, Claro. o sea, la educación así era de que me acuerdo, o sea, a mí me decían, no te pongas la falda que no sea arriba de la rodilla, o sea, ya desde ahí Claro. empieza todo eso. Y es que en ese sentido, por ejemplo, la bondad, digamos, o la virtud de la mujer o el valor de la mujer tiene cero margen de error, pues. Y entonces, en ese sentido, por eso existe una obra bien grandota que se llama Los cautiverios de las mujeres, ¿no? En donde están las santas candidatas a esposas y todas las otras, ¿no? Sí, por favor, Marcela Lagarde, si ves esto, por favor, no vas a colgar del palo, porque no me sé bien el título de tu libro. pero lo queremos leer ya. Sí. No, se llama Las putas, presas, madresposas y locas. Precisamente porque se habla de todos los cautiverios que tenemos que vivir las mujeres que no cabemos en ese Está súper canon. interesante ese Sí, libro. que no somos la mujer pura y virginal, que calladita y obediente y bla, 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 ¿no? Y que pues, digo, si ya estamos en este camino, se entiende, ¿no? Que no Sí. cabemos en ese margen, ¿no? Y entonces es una postura sin margen de error en donde precisamente, ¿no? El largo de la falda, las palabras que usas, que no más que es chicle. El tono de El voz. tono de voz. Últimamente el tono de voz. Sí, todo. Todo, o sea, deja tú la conducta sexual, ojalá, pero, o sea, Ojalá lleguemos a eso, ¿no? ojalá lleguemos hasta ahí, pero ya desde el cómo caminas, el de cómo te comportas en público, bueno, o ¿Con sea, quién hablas? No puedes tener un amigo, o sea, era que alguien entraba a tu casa y ya decían que era tu novio. Por el Ajá. puro hecho de entrar a tu casa, ni siquiera te era permitido tener una amistad con un varón. Claro. No se podía. sí. Y por ejemplo, todo este tabú alrededor de la amistad entre los hombres y las mujeres es parte precisamente de toda esta división de intereses, ¿no? Que nos lleva incluso a querer diferentes cosas en todo, ¿no? Incluyendo el tema principal, ¿no? Que son los fetiches. Los fetiches, ajá. Que Sí, incluso si hablamos del mismo fetiche queremos diferentes cosas. Y tienes razón, porque por ejemplo, uno de los que es diferente los fetiches de los hombres a los de las mujeres, porque por ejemplo yo creo que el fetiche con el que coinciden muchas mujeres es que les gusta o se imaginan
lo romántico, ¿no? Como que la cenita romántica. Y sí, o sea, nosotros como mujeres como que somos más soñadoras con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y los hombres, no todas, no todas, no quiero ni generalizar. todos los hombres tampoco. Sí, ni todos los hombres tampoco, pero yo creo que sí, muchas de las mujeres como que nos gusta el tema como que, ay, te imaginas que va a ser así, te imaginas que va a ser... Yo he escuchado muchas veces, es que yo me imaginaba mi primera vez que todo iba a ser romántico, que iba a haber velas, que, o sea, todo eso... Que iba a haber besos, oye, sí, o sea... iba a haber besos. Entonces también... Ajá, no, de perder un también te encuentras besito. con unas realidades así medias Que me iba a extrañas. invitar un café. Pero sí, o sea, si te pones a verlo en cuestión de ciencia, está estudiado que en efecto sí, las mujeres tendemos, aunque no sea siempre el caso, a que nuestras fantasías sean más bien noveladas y que las de los varones sean no noveladas, en el sentido Sí. de que haya diálogos, vestuario, personajes, circunstancia, todo esto, ¿no? Y el hombre te describe su fantasía, tener sexo bajo la lluvia. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Ajá. Hacerlo en una... Básico, más básicos, ¿no? sí. Más básicos. Y ellos, por ejemplo, tienden a ser más visuales y más concretos en su fantasía. Por ejemplo, pues no sé, en una azotea del 5º piso, allá donde nadie nos vea, porque tampoco es exhibicionista el pedo, ¿no? Y entonces así. Y la mujer es como de, sí, mira, con Pedro Pascal, en la lluvia, en la calle, nos vamos a encontrar, me va a decir esto, le voy a decir aquello, y entonces Sí, yo me voy a sí. despojar de la gabardina. No sé. Sí, totalmente. Ya, Sí, el ya me escenario, ajá, ya, Pedro Pascal. ah. Amamos a Pedro Pascal aquí. Sí, lo Por favor, amamos. mire este podcast. Oye, sí es cierto eso, pero ¿cómo entonces desaprendemos Ajá. todo eso? ¿Qué técnica podemos utilizar para desaprender y abrazar el placer? Y abrazar el placer sin culpa y disfrutar los fetiches y tener esa comunicación chingona con nuestra pareja y que funcione. Claro, y que yo le agregaría la pregunta incluso sin caer en el otro extremo del peligro y de la patología, ¿no? Que eso ya pues, sería como hasta otro tema diferente. Pero si lo vemos desde el punto de vista del placer sano, la variación de los comportamientos sexuales, pues tendríamos que empezar como esto que decíamos, ¿no? Desde el diálogo, de tú qué quieres, como esto y lo otro. Pero cuando lo vemos desde nosotros, tú dices, ok, yo quiero tener esta autoexploración conmigo. Primero, tenemos que empezar por esta relación con el cuerpo. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? De entrada, ¿no? Respiro adecuadamente, cada cuánto hago alguna respiración. Ay, hasta respiré. Cada cuánto hago una respiración consciente, qué partes de mí tiendo a tensar cuando estoy nerviosa, ¿no? Y entonces toda esta mirada acerca del cuerpo, tiendo a ponerle ropa incómoda o cómoda, en qué circunstancia, cuántas horas al día, ¿no? Entonces, esto de empezar como esta relación con el cuerpo, cómo lo alimento, cómo lo hidrato, cómo lo ejercito, ¿no? Y pues que sea una relación, obviamente, de un amor más práctico, ¿no? No nada más de decir me amo, pero como puras porquerías, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, ok, o sea, que nada en contra de las porquerías, a mí también me encantan, pero sí tenerlo como en un balance, ¿no? Ok, y ser conscientes. Y ser como muy consciente, eso por un lado. Y por el otro, ya explorando como el tema de qué me gustaría, porque a veces la gente, y esto yo me lo encuentro más seguido de lo que me gustaría y me parece peligrosísimo, estamos perdiendo nuestra capacidad de imaginar. En sí, ya no digamos la fantasía sexual, estamos perdiendo En la general. capacidad de imaginar y, por ejemplo, cada vez es más común para mí que la gente en taller o en clase o en alguna circunstancia, antes era muy fácil decir, pues en un contexto obviamente cuidado y de confidencialidad y de todo, vamos a escribir una fantasía sexual, la que sea. Pues la gente pues de repente le pensaba poquito, pero salía, ¿no? Y entonces cada vez me encuentro más ejercicios de hoja blanca, ¿no? Es que no pude escribir nada, es que no se me ocurrió nada, es que yo no sé visualizar nada, ¿no? Entonces, en esto de la visualización nos tenemos que entrenar, y es que la imaginación en todos los aspectos es un regalo. Pero sabes que también
el problema que tenemos con la tecnología. ¿Cómo vas a imaginar o utilizar la imaginación? Incluso lo vemos con los niños. Si ya tienes todo premasticado, si ya tienes... Hasta con nosotros mismos. Yo recuerdo que yo me sabía una grande lista de números de teléfono y ahorita si me preguntas por el de mis personas cercanas ni siquiera ninguno. Me lo sé. Ya no te Pero- lo aprendes. Exacto. Entonces, qué bueno que tocan el tema, porque al final de cuentas, todos estos datos que nosotros solíamos tener en nuestra mente, la imaginación, el aburrimiento, el cómo voy a resolver un problema sin Google, sin ChatGPT, sin toda la tecnología a la mano, antes nos la teníamos que arreglar. Sí. ¿no? Y entonces había una creatividad de por medio que se está perdiendo. Y entonces, en el sentido sexual, lo primero que tenemos que hacer es abordar esa creatividad precisamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser un ejercicio? Y esto es algo que yo sí hago con mis alumnos y también con las personas que veo en consulta a veces, es, ok, tú tienes 5 sentidos. La mayoría de las personas tenemos 5 sentidos a la mano, ¿no? Y entonces tú tienes vista, oído, tacto, gusto y olfato, ¿no? Entonces, tú sabes más o menos cuál es tu sentido dominante y cuáles otros son como, digamos, un poco más secundarios, que te juro que el día que te falta uno lo extrañas. Por más que sea el que tú dices, no, yo ni huelo nada. Mira, el día que tienes COVID y no hueles, Ay, tampoco sí. extrañas. No Guau, me sabía sí, nada sí, de sí. la comida tampoco. La comida no te sabe igual. Bueno, el caso es que tenemos estos 5 sentidos. De cada uno piensa y apunta, ¿no? Y de preferencia apúntalo a mano, ¿no? Porque también la escritura a Sí. mano ayuda Ayuda. a las conexiones neuronales más que teclear o que estar en el celular, ¿no? Entonces, de preferencia, toda esta autoexploración hagámosla a mano. Ok. Entonces, de cada uno de tus sentidos, piensa date el tiempo de pensar en 3 cosas que tú pudieras erotizar. Ok. Desde la vista, un cuerpo X de un color X, una ropa X. Y acabo de pensar en un negrito. En Pedro Pascal. Y entonces, o sea, visualmente, la danza de una vela, ¿no? De la flamita de una vela. Nidos que puedas erotizar. ¿No? Una música, una voz, canción. un sonido de, no sé, de la fogata. Bueno, y eso aquí estoy dando ideas así como muy generales, ¿no? Y que generalmente tenemos como muy ligadas a eso. Pero tú como persona seguramente tendrás alguna que no sea necesariamente igual a las de todos los demás o a las de los recetarios. Porque además hay luego recetarios, ¿no? Y entonces algo muy peligroso en el porno precisamente es que es un recetario de lo que te tiene que gustar. Sí. Hasta eso ya te lo dan masticado en la boca y feo, ¿no? Sí. En la mayor parte de los casos. Sí, sí. Y entonces, pues obvio, se trata de que tú hagas tus propias herramientas. Entonces, una vez que terminas tu lista de tus 15 cositas, trata de hacer un texto, una historia erótica que a ti te agrade. Mira, más allá de si se te moja aquello, si se te para el otro, mira, no importa. El hecho es que tú intentes imaginarte algo. Hagan su lista. Haz tu lista. Y nos Manden sus relatos. mandan su relato. Trata de hacer un relato. Y también pasa por encima de, híjole, es que yo no sé escribir nada, es que yo nunca he narrado un cuento, es que no sé qué. Mira, no es para nadie, no es para concurso, es para ti. Exactamente. Y entonces, a lo mejor no vas a incluir absolutamente las 15, ¿no? Pero sí intenta hacer como diferentes, intentando hilar hasta los que no tienen sentido entre sí, ¿no? Y te va a salir unas cosas muy locas y algunas a lo mejor no te van a salir ultra eróticas, pero vas a empezar a ejercitar tu imaginación y vas a empezar a ver el mundo con otros ojos. Incluso abrir la mente también y quitar culpas, ¿no? O sea, me estoy imaginando la dinámica y es como quitar la vergüenza o quitar prejuicios también. Sí, porque por ejemplo ahorita estamos hablando de fetiches quizá muy básicos, ¿no? Pero hablando ya de eso, pues hay otro tipo de fetiches Sí. más diferentes, pues que podrían llegar hasta causarle cierta vergüenza a una persona. Claro, y es que hay algunos, digo, todos tienen como esta parte muy, se me fue la palabra,
muy estigmatizada, ¿no? En cuestión de que, ay, pues es que como no es reproductivo, pues qué onda contigo, ¿no? Pero hay algunos que por su naturaleza sí son como más señalables en el sentido de que pueden ser reprobables desde el punto de vista moral e incluso legal. ¿no? Sí, incluso. Y entonces ahí ya se trata, y por eso te decía, ¿no? Ampliar la pregunta incluso a las cuestiones que tienen que ver con peligro o con hacer algún tipo de también ahí se me fue la palabra, de apología de un delito, ¿no? Ok. En donde, por ejemplo, ya estamos hablando de simular, por ejemplo, una violación o simular que estamos con un animal, cuando estamos con una persona que está disfrazada o haciendo algún tipo de rol, como esto, ¿no? Cuando muchas de las veces, pues, no se trata necesariamente de el morbo de hacer aquello que es ilegal e incorrecto y así, sino de que tiene como otros significados más profundos, ¿no? Pero incluso hasta accidentalmente puede convertirse en un delito. No sé si escucharon una noticia que a mí se me hizo, fue el año pasado, de una pareja que estaba con ese fetiche de asfixia. Uh-huh. Entonces al chico se le pasó la mano Uh-huh. y su pareja perdió la vida. Uh-huh. Entonces Sí. el joven está en la cárcel y fue un accidente, no fue la intención, ya lo habían practicado antes. Yo estoy repitiendo lo que vi en las noticias, lo que escuché en las noticias, y pues no era la intención, simple y sencillamente fue una práctica sexual, un fetiche que pasó a otro nivel, a uno ya de delito. Ya de un asesinato que sería imprudencial. Ajá, imprudencial, exactamente. Sí, y precisamente, ¿no? O sea, nos podemos poner en peligros de muchos tipos. Por ejemplo, en las prácticas BDSM mal hechas, ¿no? Que sería bondage, domination, submission, todo esto. A mí sí que me amarren como puerca. Claro. Y en este, pues, lo más Me amarraron como puerca. Ahí lo más común, por ejemplo, es hablar de los amarres, ¿no? Pero un amarre mal hecho te puede cortar la circulación. Sí. De manera que puedes incluso perder un miembro, ¿no? O sea, en casos así muy, muy extremos. O que le dices, ahórcame y te quieren ahorcar de más. Y demás. Oye, ocasionarte también. Cuando me veas morada, me sueltas. Yo tengo un amigo. O algo. Yo tengo un amigo. Obviamente no voy a decir nombres, pero si ven el podcast, ya regáñenme. A un amigo mío que se metió al motel con una chica, la chica lo amarra y lo abandona amarrado ahí en el motel. Bueno, es que su fetiche de él a lo mejor era ser amarrado, y su fetiche de ella era abandonar a alguien ahí amarrado. Sí, que no se pudiera defender. No dije nombres, no dije nombres. Y bueno, es que a todos nos gustan cosas diferentes, ¿no? Y no hay que sentir tampoco, pues, culpa sobre eso, porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que decía que a él no le gustaba, por ejemplo, una mujer que estuviera depilada. A él le gustaba una mujer que tuviera todo el vello en el cuerpo natural. Ajá. Uh-huh. Y hay otros hombres que les gusta que la mujer esté completamente depilada. Hay hombres a los que no les gusta el sexo oral. O sea, todos nos gustan cosas diferentes, ¿no? Ajá, claro. Uh-huh. Y cuerpos diferentes también. Claro. Porque como dice, el porno nos enseña como que, ay, aquí está este cuerpo y así debe ser. Pero pues no. Claro, y prácticas distintas, que habrá quien diga, sabes que me gusta en la fantasía, pero no en la realidad, ¿no? Uh-huh. Oh, que también es eso, ¿no? O sea, podemos fantasear que volamos, ¿no? Pero a final de cuentas a lo mejor qué importante eso. Ajá, sí. O sea, fantaseo, pero no lo haría. Sí. Y entonces, pues en esto pudiéramos incluir, en cuestión de cosas que van más allá de lo reproductivo, pues ya dijimos, ¿no? O sea, que si el trío, que si el intercambio de parejas, que si la misma masturbación llevada pues en diferentes contextos y casos. Fetiches de pies.
Ándale, la podofilia, que sí, el uniforme, ¿no? Me encantan los uniformes. Los uniformes, que vístete de enfermera, que ahora te bombero, que saca la manguera. Tú dices algo más militar. Ándale, la milicia, no sé, mi esposo es mecánico, entonces yo lo veo como... ¡Ah, Juan Mecánico! Ahí estás, Juan Mecánico. No es Juan Mecánico. No, sí, yo luego, El mío no es porque Juan. mi pareja también luego le hace la mecánica, cuando trae las manos así de grasa, le digo, ándale así con las manos así, ¡Cámbiame el aceite! Claro, pero esa es parte de las cosas que Digo, nada nunca más... lo hemos hecho, pero igual. Hija, Nada más funciona en la fantasía. tiempo. Te prometo que nada más funciona en la fantasía, porque en cuanto te pongan las manos así mugrosas en la vulva, ya no te va a parecer Ya no tan me va a parecer divertido. más. Ay, sí, te va a infecciona. parecer divertido a tu ginecólogo. Me va a cobrar muy bien. Sí. Ah, sí, Por es eso te cierto, digo, hay sí. muchas cosas que pueden Sí, ser muy que divertidas puedes- en la imaginación. Ajá, la imaginación. A lo mejor su traje de mecánico, pero acá limpiecito, ¿no? Claro, y en esto, pues no sé, el gusto por hablar, porque luego hay gente que le encanta hablar o emitir sonidos o hacer cosas con la boca. Exactamente, es o eso escuchar, importante ¿no? eso, porque también, por ejemplo, las mujeres pues generalmente gemimos, ¿no? Pero el hombre se detiene en hacerlo. Ay, no, qué Si flojera. supieran que nos gusta tan... Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que estábamos hablando también la vez pasada, que para mí el mayor afrodisíaco, lo que me puede más, es ver que tu pareja está disfrutando. Ay, claro. O sea, eso no tiene precio, es maravilloso. Claro, por Que supuesto. se suéltense. La comida. Ah, sí, La comida también puede la ser muy comida. erótica. Digo, un pozole no, obviamente. ¿Quién El pozole es sagrado, el pozole. El productor no opina lo mismo. Así que un pozole. A ver, El pozole Moris, puede a ser muy ver. erótico Es un después. sexy pozole. Para agarrar fuerza. Sí. Sí, o para agarrar fuerza después, ¿no? Entonces, o sea, lo que usualmente la gente hace con la comida en el sexo es agarramos un alimento dulce, pequeño, No, que puedas ajá. así de, mira, te voy a agarrar el quisecito directamente de aquí, de esta línea que tienes aquí. O la cremita batida. Chocolate. La fruta picadita en trozos muy chiquititos para estártela comiendo del cuerpo, ¿no? Nada más que ahí sí, por favor, no lleven de la fantasía a la realidad ponerle la fruta en los órganos sexuales a la gente. Porque como tiene azúcar, o sea, y casi todos esos alimentos tienen azúcar, la miel, la cerveza, todos estos, el vino, todos tienen azúcar. Ajá. Y alteran la flora vaginal y la flora de los órganos sexuales. Pues. Ajá. Ok, entonces Importante todo por dato. fuerita, nada introducido. Sí. Claro, póngaselo en la nalga, póngaselo en la nalga. Ah, ok. Ya saben, aquí estamos Y escuchando el los mejores tips. externo nada más. Sí, por favor. O sea, Qué hay buen cosas- dato, qué buen dato. No yo no sabía eso, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, situaciones de peligro. Y digo peligro, o sea, no es aventarse el paracaídas cogiendo. O sea, a final de cuentas es, no sé, estar en un lugar así oscurito, pero afuera, que alguien podría pasar o así. Claro, la adrenalina. La adrenalina que sí. Medir los límites de lo peligroso, o sea, dentro... ¿no? Sin ahorcar a tu pareja y después Ándale, le oye. quede. Ajá. O por ejemplo, ya estas cosas que pues, como te digo, ¿no? Ya cuando vamos hacia el otro extremo, pues está la necrofilia, ¿no? O sea, gente que de repente tiene estas cuestiones y en donde dices, bueno, o sea, permitiéndonos tantas cosas, ¿no? Que hemos hablado hasta de los disfraces y de incluso disfraces de animales y todo ese tipo de cosas. Dices tú, bueno, ¿cuál es el límite? ¿No? Ajá. Sí, o sea, si le damos ¿Cuál a la es el límite imaginación, de lo ¿cuál es el límite? sano? Así es, ¿cuál es el límite? Aquello que sea consensuado y consensuado nos referimos a que sea una persona adulta Claro. de entrada, ¿no? Porque luego, por ejemplo, había esta tendencia hace algunos años, creo que ha perdido algo de fuerza, o al menos yo ya no he visto nada, o a lo mejor el algoritmo no me lo da, de que hubiera como esta validación de una orientación sexual hacia los niños, ¿no? De la pedofilia como una orientación sexual. Eso no se puede. No. No. A mí me tocó escuchar eso de una persona adulta Ujú, como tratando de justificar. ujú. Inmediatamente y siempre es lo que he dicho, eso es pedofilia. Sí. No hay más, o sea, Sí, hay sí. pedofilia. Sí, sí. Y sí me tocó escuchar, sobre todo hombres que hacen ese tipo de comentarios. Sí, o sea, Ajá. de Que es Ajá. consensuado, Que- ¿no? que es Porque consensuado. quiso y Claro. está bien porque ella quiso.
Ajá. Está Pero bien no porque es- Ella me sedujo. Oye, me Oh, sedujo. bueno, no, Ajá. no los pudo haber seducido una niña. Pero en ese sentido es como quiso, pues sí, o sea, el cuerpo siente rico, pero la mente no está Exacto. preparada. No sabemos exactamente qué estamos diciendo que sí, no sabemos muchas cosas de lo que Así es. significa lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. O hay o veces que de hicimos. niños dices a veces que sí por miedo, no o es por miedo, precisamente por porque quieres decir amenaza, sí. claro, Ajá. o sea, estás en una situación de disparidad en todos los Así es. sentidos, de tamaño, de fuerza, de poder, moral, de autoridad, o sea, claro que no. Y está bien tipificado como delito, ¿eh? Así que Claro, bien o sea, tipificado. y que a final de cuentas también esto abre como la discusión a decir, bueno, pero si ella tiene 18 años y yo tengo 40, ya no es delito. No, no lo es, pero igual hay una situación de disparidad de poderes y de experiencia Sí. que hace violento ese vínculo. Mira, yo creo que desde que cuando se dan ese tipo de relaciones, aunque ya sea mayor de edad, si una persona, y yo siempre lo he dicho, y yo sé que me van a funar cuando vean esto, si una persona adulta no puede tener una relación con alguien de su edad, ya hay pedo, ya es bandera roja, porque andas buscando a alguien tan joven. ¿Por qué? Por dos. Sí, Yo sí o sea, lo porque creo. al final de cuentas sí, o sea, eso nosotros lo vemos en terapia cuando hay una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de hacer esto, ¿no? Que ese tema sí lo hemos trabajado. Tengo miedo. No lo he hecho y no sé por qué tengo esta fantasía, ¿no? Y no la quiero. Y por ejemplo, ahí estás hablando de alguien que tiene hasta cierto grado de conciencia. Pero cuando ya son personas que saben Que más bien es y que lo están como- manejando como que, bueno, es que a mí me gustan Ajá. muy jóvenes, es que Claro, yo lo he que más bien es escuchado. como así soy y el mundo se tiene que ajustar a mí. Ajá. Y es como, a ver, ¿no? Ajá. No. Ajá. Entonces, No. pues ya desde ahí, esta cuestión de la disparidad de poderes que llega a ver, un niño no te puede dar consentimiento, una adolescente no te debe dar consentimiento, una persona con una afectación severa de sus capacidades mentales, Claro. aunque sea adulta, no te puede dar consentimiento, una persona en estado de inconsciencia o de suma ebriedad tampoco te puede dar Claro, consentimiento. claro. Y que también, o sea, todo aquello que sea ilegal o que dentro de la cultura no sea aceptado, ya, ahí estamos en un límite franco. Y cuando nos tiene que llamar la atención a nosotros como sexólogos, por ejemplo, desde el punto de vista clínico es, no nada más estoy haciendo algo que probablemente sea ilegal o no, o lo que sea, cualquiera de todas las posibilidades, sino que nada más así obtengo placer. En el momento que se rigidiza la conducta sexual y nada más así obtengo placer, hay algo. O sea, no precisamente acá una super parafilia y lo que sea, sino de que dices tú, es que yo nada más me vengo en esta postura. Bueno, o sea, a lo mejor puede ser ciertamente funcional por algún tiempo, pero hay alguna rigidez por ahí que se puede trabajar. Ajá. Pero si además le pones, nada más me puedo venir con esto que es transgresivo, ilegal, y que me va a meter en un problema y que lastima a otras personas, ahí sí, por favor, busca ayuda. Busquen ayuda. Mucho ojo, sí, Importante. busquen ayuda. Oye, pero fíjate que eso es mucho tema. Cuando no es delito y que está en una situación normal, de equidad y de todo. Pero eso que acabas de decir me hace mucho sentido. ¿Cómo trabajas cuando tienes como, no sé, frustración o algo de que digas solamente de esta manera? O sea, ¿cómo lo puedes trabajar? Igual intentando como ofrecer, o más que ofrecer, ayudarle a la otra persona a que busque cuáles son sus alternativas, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en las cosas son de esta sola manera, pero se nos olvida ver hacia los lados, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mejor explorar más o tener, pues sí, Tiene que explorar. hacer su lista y tiene que hacer su relato. Ajá. O sus relatos, ¿no? Quizás, por un lado, ¿no? quizás Eso puede ser un ejercicio también a lo muy mejor es inicial. eso, falta de creatividad o también que cae de repente uno en una cierta rutina, porque hasta con tu pareja puedes caer en eso, en una cierta rutina
y pues ya es como que así, ahora volteate, ahora así, y solamente así ya me La vengo. No hay mínima otra. posición Sí, y- la misma y listo, ¿no? Llega a pasar, Sí. entonces pues yo creo que son varios factores, ¿no? Varios factores que te llevan a eso. Entonces, pues a lo mejor si le echamos un poquito más de creatividad. Claro, y que también, por ejemplo, en sexología algo que hacemos es como explorar toda la historia de vida de la persona acerca de, bueno, ¿y cómo llegaste a esa situación que traes ahí? La que sea, ¿no? La que sea. Ajá. Wow, sí, mucho aprendizaje. Cómo me encanta a mí este tema, porque desde el podcast pasado, o sea, se nos abrió la mente. Muchos temas que trabajamos, bueno, no trabajar, pero que tocamos y que fueron bien divertidos. Sí, por ejemplo, yo vi, le digo que me encantaba ver un programa y en ese programa había un fetiche, porque fetiches muy raros, pues yo lo podría llamar raro, ¿no? Porque pues, no es algo que haría, a lo mejor por eso, pero una persona que le gustaba guardar los calcetines, o sea, le gustaba el aroma de conservar el aroma, se los metía en una bolsita y los mojaba un poquito para que se conservaran. Y entre más oliera el calcetín, mejor. Más a gusto. Ajá, más a gusto, sí. De vez en cuando los agarraba, olía, los cerraba para que consiguieran conservar Mira, el tesoro. el aroma. Ajá. Sí, lo cual me lleva también a otra cosa a observar acerca de los fetiches, que es que, por ejemplo, algo que puede ser hasta cierto punto peligroso para las relaciones interpersonales cuando una persona tiene un fetiche, es que ya solo importa el fetiche. Ok. Aunque sean muchos o pocos, que generalmente sí es una persona que suele estar fijada con un fetiche en particular, que es como de la podofilia, ¿no? Aquí, los pies bonitos, ¿no? Y entonces, mira, te los voy a acariciar y te los voy a pesar y me los voy a pasar por la cara y entonces, sí, entonces voy a hacerle así, acá y todo. Bueno, ya. ¿Y tú? Bueno, ¿y a mí cuándo me va a tocar? Ay, sí, mira, sí. a la otra te toca a ti. Y pasa la siguiente y lo mismo. Ajá. Oye, yo luego. Y luego tú abres el tema, ¿no? Y oye, pero es que cuando ya llevamos 4 meses que tú nada más te y yo nada. ¿Qué onda ahí? ¿No? Y entonces ahí es donde nosotros pues ya estamos haciendo de esa persona un objeto, ¿no? Que en realidad un fetiche es un objeto erotizado, ¿no? Erotizado. Y entonces hacemos de la persona un objeto erotizado. Pero no estoy cogiendo con la persona, estoy cogiendo con sus pies, no más. ¡Órale! ¿Sí? O su cabello chino, ¿no? No más. Pero no quieres saber el grado de disociación que sienten las personas cuando dicen, es que me siento usada porque Sí, no es sí, conmigo, es con el pelo, es con los pies. Y en A mí ese, no me quiere. cuando pasa así, inmediatamente buscar terapia. De alta preferencia. Bueno, porque además cuando ya te das cuenta de que estás en esa situación, pues ya la cosa se pone pues grave, ¿no? En cuestión comunicacional y de todo. Y entonces muchas de las veces quien tiene el fetiche no quiere comunicarse, no quiere salir como de su loop. Porque pues también hay que ver que es como una especie de, no quiero decir que es una adicción porque no lo es, pero que sí tiene como ciertas cosas que se le parecen en cuestión de cómo nos comportamos, cómo nuestro comportamiento empieza a ser rígido y repetitivo, ¿no? Ok, a lo mejor puede pasar por las mismas etapas como negación y Sí, y es que yo no aislamiento. tengo ningún problema, es que yo no tengo Ajá. ningún problema. Mira, la próxima vez te va a tocar a ti y ya. Aléjense. Aléjense y dejen. Bueno, a lo mejor no es aléjense desde un principio, sino además, pues, si lo van a intentar trabajar, pues acercarse. Y si no quiere acercarse la otra, pues entonces sí. No sé cómo abrir esta pregunta, pero es algo que me ha pasado a mí y sí me causa como un cierto cuestionamiento. Para la gente que me conoce, me dedico a ser payaso de fiestas infantiles. Entonces, pues me maquillo, mi personaje es total y completamente infantil, no se me ve absolutamente nada de la piel ni nada.
Pero sí recibo bastantes mensajes de hombres, por ejemplo, de que me gustas, qué bonita, incluso me han llegado ofertas con dinerito, así de que yo te pago Tanto por cuánto quieres. fetiche de la Y payasita. sí, exactamente, pero sí me causa ese cuestionamiento de que la verdad me ha llegado hasta a incomodar muchísimo, porque digo, no están viendo que es un personaje infantil, yo creo que ya se está viendo a lo infantil, no sé si yo lo estoy viendo mal. ¿Qué opinas ahí de Bueno, de mira, ese? también hay que ver que hay una cultura muy, muy fetichizada hacia cosas que son infantiles, ¿no? Por un lado está esto, ¿no? Y por el otro, por ejemplo, la generalización que hay acerca de la vulva bonita es la vulva pelona. Sí. ¿Y quién tiene naturalmente una vulva pelona? Pues sí. Los niños. Una Ajá, niña. una niña. ¿No? Entonces, me gustan jovencitas. Ajá. ¿No? Entonces hay toda una cultura alrededor de adorar de una manera muy extraña, ¿no? La juventud, sobre todo la femenina. Ah, sí, porque los vatos ahí todos viejos y ya ves, te conté la historia. Te contaremos la historia Ay, del no. podcast Ahora ahí. de los testículos hasta la rodilla. Colgando. Ay, no. Con canas. Qué Sí, historias de vatos. Aliviánense. Sí, o sea, pero pues eso, por ejemplo, los hombres tienen permiso de envejecer. Oye, Sí, fíjate esa que... persona no lo pensó dos veces de, uy, el pudor porque me cuelga. No. Oye, fíjate Sí, que no. no. Wow. Sí, lo voy a retomar. Efectivamente, en muchas ocasiones yo me he sentido insegura por diversas cosas de mi cuerpo, ¿no? Celulitis, sobrepeso, lo que sea, ¿no? Este vato, sin problemas, se encueró. La verdad estaba palado de la chingada. No entiendo en qué momento dijo, me voy a encuerar Tengo y lo mío. con mis cueros la voy a conquistar. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para no sentirme tan mal? Porque de repente si veo estos vatos que digo, güey, quisiera tener tu autoestima. Bueno, mira, hasta eso es una cuestión de género. Nosotros estamos acostumbradas a sentirnos mal hasta por el pelo que traemos mal acomodado. Y los varones es como, mira, yo tengo el derecho de existir porque nací. Punto. Wow. Porque también eso es una cosa aprendida, ¿no? Ellos no tienen que gustar para ser seductores. O sea, físicamente. Me refiero. ¡Oh, my God! Porque o sea, si ustedes se saben esa anécdota, estás hablando de una persona con dinero. Eso es lo que importa de un varón. Su Sí, edad sí. no. Su físico tampoco. Si lo tiene, qué chingón. Pero en realidad eso no los hace menos atractivos. Y a nosotras nos empieza a salir la primera arruga, empezamos a perder el valor como mujeres atractivas. Hasta por menstruar. Wow. Sí, Muchos sí. artistas O por son muy dejar de menstruar criticadas, también. muy criticadas cuando ya son mayores, que porque ya se ve mayor, que porque ya se ve con sobrepeso, que porque ya trae el cabello canoso, o sea, muy criticadas. Claro, Ningún por varón, todo. pero Por mujeres sí, todo. mujeres sí. Obligadas a siempre estar como en Permanecer esa jóvenes. juventud. De hecho, ¿no? hubo una película Claro. que salió, no sé si la vieron, donde salió, estuvo buena, pero no recuerdo el nombre, pero como que se abordaba ese tema de que la mujer no está permitido envejecer, y ella insistía en querer ser joven. La sustancia. sustancia. No le vi. Exacto. Uy, bueno, tienes que verla. Sí. Tienes que verla, no Me se va a la encantar, spoileen, por me va a favor. encantar, pero- si no me pero sí, spoileen. mira, te va a dar coraje, te va a dar tristeza, te va a dar asco. Bueno, van a pasar muchas cosas contigo, pero que sí, precisamente estamos hablando del absurdo al que estamos dispuestas muchas mujeres y muchas no, a caer con tal de conservar una juventud que es natural que se pierda. Claro, y aparte tan bonito que es abrazar otras Etapas, etapas. Pero es que también, fíjate, incluso tú dices, ay, bueno, es que Sarah Jessica Parker se dejó envejecer y ahora se ve como una señora de su edad. Qué crítica más grande. Pero luego ves a Madonna que no se ve como una señora de su edad y, uy, no, vieja ridícula. Entonces, las mujeres
somos criticadas por absolutamente todo. Sí. Todo. A mí mi círculo, no son todos, pero un círculo que tengo de amistades de mi edad, porque generalmente yo estoy con otro tipo de amistades y me junto con gente joven. Entonces la gente joven pues tiene otro tipo de pláticas o ya salimos que por el drinkcito y cosas así. Y yo recuerdo mucho esta crítica que se me hacía seguido, que quédate en tu casa. ¿Qué estás haciendo fuera de tu casa? Tú ya eres una señora grande y ya deberías de estar en tu casa. Y eso se me dijo durante mucho tiempo. Obviamente me dejé de juntar con ese grupo. Y tú, oblígame, perro. Oblígame, perro, me encantó. Pero sí tienes toda la razón. Incluso también me tocó, y con la gente joven que me juntaba, llegó un punto en que sí me sentí incómoda porque dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo como señora juntándome con estos chamacos, chamacas? Lo más bonito que yo rescato es que me siguen marcando de que, Kenny, ¿dónde andas? Vámonos de parranda. O sea, yo me sentí muy bien recibida en ese grupo, sumamente atacada por ese grupito de mi edad, sumamente atacada, que a la fecha ya no me junto con ellos, porque llegar... Y más atacada por los de tu edad. Atacada por los de mi edad. Morros. Sí, no, los morros hasta la fecha de verdad, me siguen buscando y ¿para dónde nos vamos? Y vente para acá, ¿dónde andas? Y paso por ti, cosas así por el estilo. O ya no queremos entrar a ciertos lugares, ¿no? Porque decimos, no, es que ya no es como que para mi edad. Ah, claro. Ya no es lo mío. Claro. Ya no, sí. Yo dejé yo sí de ya. pensar. Yo dejé de Yo pensar. sí, ya. No, pero ya es por cuestión que tú quieras, ¿no? Que ya no te sientes cómodo. Claro, número uno, ya me saturé porque ya estuve ahí cada semana, todos los días, a todas horas. Y número dos, doy clases a ese grupo de edad. Ya me pasó también. Es como, ay, no, Sí. ya. O sea, para estarlos los quiero Ya mucho. no los quiero ver. Pero no los soporto. Pero no los quiero ver en mi drink. O sea, en mi momento de mi drink, de mi relax. Sí, ya me pasó esa experiencia que hicimos, pues no digo sentir mal, pero sí, yo llevé a mi niña de antro y a mi hija, me la llevé, y nos encontramos a su maestra. Entonces su maestra se fue del antro y yo dije, sí, o sea, es mi culpa, Sí. porque la maestra era la que estaba bien y nosotros invadimos el espacio de la maestra. Ven. Si ven un maestro tomándose un drink, Invítanle otro. pero no le cuestionen su estadía ahí, por Ajá, favor. Sí, claro, porque eso también vemos como que las personas, a lo mejor tú como maestra, como mujer, no perteneces a ese lugar. O sea, no perteneces a disfrutar, estar tomando tu drink, porque te ponemos en un estatus o sea, ¿dónde está la caducidad Del de goce. las personas del goce? Volvemos al placer. Claro. Y digo, que se encuentran otros placeres distintos al drink y andar en la vagancia y todo ese tipo de cosas, pero que sí es cierto, tenemos bien reprobado que cuando salimos de ese rubro de edad y de actividad, es como, no, pues tú ya. Ya no. O sea, Ya no perteneces. ya no perteneces. Ya eres una mujer vieja. Y qué ridícula te ves haciendo ta. ¿no? O con cierta Es como, vestimenta no, pues, ¿por también, qué? ¿no? Es como que ya no te Exacto. pongas esa ropa porque pues ya no es de tu edad. Así es. Entonces, ¿qué me voy a poner? ¿Un saco de Sí. papas? Sí. Ajá. Fíjate que, y volviendo a lo mismo, me tocó estar en un grupo de hombres y que son pues estudiados, ¿no? Y me acuerdo mucho que uno de ellos, pues lo voy a decir, igual, fúnenme, me vale, pero el hombre pues muy gordito, no era agraciado, y él juraba que podía conseguir a la Kareli Ruiz, y yo, ¡ey! No te va a voltear ni a ver, güey, de entrada no tienes lana, y luego no tienes el aspecto, o sea, pero cómo los hombres sí sienten esa... No crean estas inseguridades tan grandes que tenemos Sí, nosotras, ¿no? no. O sea, esa es otra cosa. Sí, Tienen inseguridades distintas, se les manifiesta diferente. ok. ¿Cuál consideras que sería
una inseguridad de los hombres? El tamaño y el rendimiento, como lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Ay, Que sí, si importa el cierto. tamaño. Fue la primera pregunta que Sí. hizo aquí el Hershey. Sí. Pues, ¿de dónde sale esa pregunta? De que les importa, pese a que nosotras muchas veces no nos importa. Exactamente, exactamente. Sí, sí es lo que habíamos platicado, ¿no? El tamaño y el rendimiento. El tiempo, Ajá. y yo qué sé, ¿no? Cuando es como tan relativo, ¿no? De persona a persona, cuánto tiempo es suficiente y correcto. También eso se debería de platicar, ¿verdad? Ujú. Porque sí, eso sí he escuchado mucho, la cuestión del tamaño, y la cuestión del rendimiento, o sea, y que son preguntas, insisto, a mí me gusta mucho, yo creo que sí hay una apertura porque ya están más dispuestos a preguntar. Yo amé el podcast pasado porque siento que Hershey de forma orgánica hizo muchas preguntas que algunos hombres no estarían dispuestos a preguntar. Y se me hizo muy, muy chingón su apertura y que sus dudas te las estaba... O sea, él estaba bien dispuesto a aprender. Así es. Mira, pues, te estamos extrañando. Sí, te extrañamos, Hershey, te extrañamos. A lo mejor él hubiera tenido esa otra parte pues de varón en cuanto a los fetiches, ¿no? Porque Claro. como decimos, sí es diferente del hombre Pues la vez pasada él se atrevió a preguntar muchas cosas, pero también a mí me gusta este punto de vista femenino y que podamos platicar las tres de temas que a lo mejor en otro contexto o en otro momento con un hombre presente pues no los hubiéramos contado. Pero aquí con el Morris ya no hay bronca. El Morris no me está escuchando, ¿no? productor. No, pero pues, sí, qué padre. También que tuvimos esta experiencia aquí, productor. Tú dinos del tiempo, porque nosotros nos vamos. De hecho, ya, pues ya nos están diciendo que vamos a cortar. Muchísimas gracias. Siempre es un Al contrario, un muchas placer gracias. escucharte. Y aquí estuvimos en este podcast de Tal para Cual, extrañando al Hershey, pero con muchísimo gusto de haber aprendido nuevamente. Claro que sí, nos deja tarea, como ya dijo, hay que trabajar con esos 5 sentidos. Hagan su lista, pero que se dediquen, ¿no? Un día a hacerla. De verdad, yo sí la voy a hacer, sí yo la voy también. a hacer. Porque sí es cierto, tiene mucha razón. Eso sí me quedo con eso. Hay que trabajar esa creatividad. Creo que nos va a servir mucho, tanto personal como en pareja. Entonces los invitamos a que la hagan. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas estar gracias por la invitación. en otro programa aquí con nosotros. Y algo con lo que te quieras despedir, alguna frase o algo matón que les quieras decir aquí a nuestro público. Híjole, pues, haga lo que quiera sin dañar a nadie. Ay, súper bien. Así es, cumplan sus eso. fetiches siempre que sea y legal. cuando- Ajá, Que sí, sea legal, legales con responsabilidad, y consensuado. con responsabilidad. Y no fruta, ya saben dónde. También. Ni vino, ni cerveza, ni crema de ningún tipo, nada. Lubricante y si quiere. Base de agua. Muy bien. Perfecto, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganos en redes sociales, ya saben cómo vamos a aparecer. Aquí abajito van a encontrar toda la descripción y denle like a este podcast. Ahí nos vemos. Y muchas gracias a UpCenter por siempre colaborar con nosotros. Si buscan unas instalaciones buenas, bonitas para algún proyecto que tengan, pues este es el lugar adecuado. Así es. Y nos vemos, síganos, Chiquis Miranda, en nuestra página Tal para Cual Podcast. Sí, y ahí le estamos manejando. Síganos en redes sociales. Yo soy Kenny Márquez y nos vemos a la próxima. Chau.